Hey, ¿cómo estás? Siéntete bienvenido y gracias por tu visita. Puede que el título del vídeo te haya sonado a consigna de solidaridad o algún tipo de campaña, pero no, de eso no se trata. Hoy estaremos hablando de evidencias, de hechos estudiados y demostrados. Y es que el hombre moderno, así como sus ancestros homínidos, tuvieron una cuna común, África, desde donde emigraron y continuaron evolucionando. De allí venimos todos. Quédate conmigo y déjame que te cuente un poco más sobre el origen del hombre moderno y cómo contribuyeron otros homínidos a nuestros linajes actuales. Te habla Dorilo Hernández y este es el primer capítulo donde la genética es el protagonista. Sin más, aquí se auscultan letras. Nuestra historia comienza con el Homo erectus, que se originó en África y se extendió por toda Euroasia. El Homo erectus que permaneció en África ahora es ampliamente aceptado como el ancestro directo de todos los homínidos posteriores, incluido el Homo heidelbergensis, el Homo sapiens, el Neanderthalis y el Homo erectus asiático. El grupo que eventualmente se convirtió en Homo heidelbergensis en África había establecido poblaciones en Europa y el sur de Asia hace aproximadamente 500.000 años. Hace unos 300.000 años las diferencias regionales comenzaron a desarrollarse a medida que los Homo heidelbergensis se adaptaban a sus nuevos entornos, habiéndose vuelto colectivamente independiente de otros homínidos poco después de abandonar África. En este punto, un grupo se convirtió en los neandertales y otro grupo se convirtió en los denisovanos. El Homo heidelbergensis que se quedó en África evolucionaría más tarde al Homo sapiens. Este último finalmente se extendió desde África a Euroasia y reemplazó a los homínidos residentes. Sin embargo, también se produjo un considerable grado de entrecruzamiento con los homínidos arcaicos. Muy bien, pero ¿cómo podemos estar seguros de todo esto? Durante gran parte del siglo XX, la visión predominante de la historia evolutiva humana se derivó de la paleontología y del registro fósil. Los especímenes más antiguos de homínidos antiguos y modernos se ubicaron en ese continente. Hallazgos de restos antiguos aparecidos en Asia y en Europa llevaron a formular la teoría de un origen multirregional y encendió un debate que duraría por décadas, hasta que el desarrollo del genoma y las técnicas de la genética molecular a partir de la década de los 80 comenzaron a proporcionar otro tipo de evidencias, informándonos acerca de la filogenia, la historia demográfica, la historia de las fuerzas selectivas e incluso de anatomía y fisiología, información que no se conserva en los tejidos duros del registro fósil. Revisemos un poco más los aportes del ADN en el entendimiento del origen del hombre. El análisis de ADN que demuestra la existencia de la eva mitocondrial ha corroborado fuertemente el modelo de origen africano, de que el Homo sapiens se mudó de África para reemplazar a las poblaciones de homínidos residentes en otros lugares. La eva mitocondrial es el ancestro común por línea materna más reciente de todos los humanos actualmente vivos. Las mujeres transmiten el ADN mitocondrial sin cambios durante la reproducción sexual. Y el ADN de esta mujer más reciente, de la que todos los humanos que viven actualmente descienden a través de una línea ininterrumpida del lado de su madre, demuestra que los humanos modernos solo evolucionaron una vez, muy probablemente de África Oriental, en algún momento entre 150.000 y 200.000 años atrás. El rastreo del cromosoma Y moderno también condujo a un ancestro de todos los cromosomas Y en África, hace aproximadamente unos 150.000 años. En estudios de poblaciones, la diversidad genética humana, medida por el número de mutaciones observadas entre las secuencias de ADN, muestra un patrón claro en el que África alberga más diversidad genética que cualquier otra parte del mundo. ¿Esto qué significa? En genética existe un concepto del efecto fundador. Las poblaciones originadas de un subconjunto de una población mayor solo llevan parte de la variabilidad de la población original y por lo tanto esta será menor. Una señal de la expansión desde África es la observación de que en las poblaciones actuales la diversidad genética disminuye sucesivamente de África a Eurasia, de oeste a este a través de Eurasia y luego nuevamente disminuye en Oceanía y en América, lo que corresponde a la firma de un efecto fundador en serie, donde la expansión de los humanos modernos fue impulsada por la migración hacia el exterior de grupos con tamaños de población efectiva cada vez más pequeños. También gracias a los estudios genéticos se pudo estimar que los europeos y los asiáticos se separaron entre sí hace 55.000 años, mientras que se separaron de los africanos hace aproximadamente 120.000 años atrás. También gracias a la genética hoy conocemos que el Homo sapiens y algunos homínidos hibridaron. La mayoría de los homínidos, aparte de los denisovanos y los neandertales, simplemente fueron reemplazados por el Homo sapiens que migró de África, pero se produjo un cruzamiento suficiente con denisovanos y neandertales en Euroasia como para dejar una marca significativa en el ADN humano moderno. Los neandertales, nuestros parientes evolutivos más cercanos conocidos, convivieron con el Homo sapiens en la Tierra durante más de 5.000 años.
por lo que no es de sorprenderse que frecuentemente se cruzaran con humanos modernos, lo que influye en rasgos que incluyen la apariencia de la piel, el cabello que las personas tienen hoy y las enfermedades que contraen. Los euroasiáticos contienen de 1 a 4% de descendencia neandertal. La misteriosa población de Denisovan contribuyó con hasta 5% de la ascendencia de las poblaciones oceánicas actuales. Hasta el 2% de los alelos de algunas poblaciones africanas se derivan de poblaciones africanas arcaicas, claramente no neandertales, que se introdujeron en las poblaciones africanas modernas hace unos 35.000 años. ¿Dónde ocurrieron estos cruces? Se piensa que el primer cruce con los neandertales ocurrió en el Medio Oriente, antes de que los antepasados de los no africanos modernos se extendieran por toda Eurasia. Los ancestros de los europeos y asiáticos modernos se separaron en este grupo de migrantes, y los ancestros de los asiáticos orientales se cruzaron una segunda vez con los neandertales, después de la división, lo que explica por qué hay un 20% más de genes neandertales en los asiáticos que en los europeos. Cabe preguntarse por qué los neandertales perdieron la batalla con el Homo sapiens. Aunque los neandertales se cruzaron con el sapien, la mayoría de su población se extinguió por competencia. Los Homo sapiens que vivieron después del Homo heidelbergensis comenzaron su viaje en África Oriental, donde tuvieron que competir con otros animales, incluidos los homínidos arcaicos, y vigilar a los depredadores peligrosos. La hiperactividad y la violencia del Homo sapiens, que los distingue de los neandertales, fueron una parte esencial en su supervivencia, ya que tuvieron que luchar y a menudo matar a depredadores y competidores. En concordancia se ha identificado la posesión por parte del Homo sapiens de un gen mutado relacionado con la agresión. En la región eurasiática, por el contrario, donde los neandertales evolucionaron y finalmente variaron, no había carnívoros que se aprovecharan regularmente de los humanos. Por lo tanto, los neandertales que se extendieron por Euroasia evolucionaron hacia un comportamiento pacífico. La evidencia fósil revela que los neandertales fueron asesinados por Homo sapiens en actos de violencia. Se cree además que la abundancia de insectos en Asia, fuente importante de proteínas en los homínidos que eran entomófagos, favoreció el comportamiento pacífico de los neandertales asiáticos. En comparación con Europa, las regiones abundantes de insectos del este de Asia pudieron soportar poblaciones más grandes, en cuyo entorno la agresividad y la violencia habrá sido más desventajosa para la supervivencia. Aunque los neandertales poseían un desarrollado cerebro que permitía una mayor agudeza visual que el sapiens, este último tenía mejores capacidades de procesamiento del lenguaje. Los cerebros neandertales se dedicaron a la visión y a la memoria espacial, lo que dejó menos espacio para la cognición y las interacciones sociales, lo que los hizo menos aptos que los Homo sapiens para su supervivencia. En cuanto al cruce con Denisovan, aún se discute el rango cubierto por los denisovanos. Los estudios han confirmado el impacto de ascendencia denisovana en las islas de Oceanía, en particular Papúa Nueva Guinea, y algunas partes de Asia continental como el Tíbet. Los denisovanos, que se relacionaron más estrechamente con los neandertales que con los humanos, también se cruzaron con el Homo sapiens. La variación genética de los denisovanos es baja en comparación con la del Homo sapiens, pero los denisovanos estuvieron presentes en grandes áreas de Asia, posiblemente durante más de 110.000 años, lo que permitió que el Homo sapiens de Asia obtuviera rasgos de denisovanos del entrecruzamiento. Los denisovanos se adaptaron para sobrevivir a grandes altitudes y se han encontrado fósiles de denisovanos en cuevas altas en Siberia. La separación de las plataformas de Saúl y Sunda de Asia al final de la Edad de Hielo, causada por el aumento del nivel del mar, resultó en que la población local de Oceanía y parte del sudeste asiático se viera menos afectada por la mezcla de neandertales con Homo sapiens. Por lo tanto, las huellas de los denisovanos se conservaron de manera más perceptible en estas regiones, donde puede encontrarse hasta un 8% de genes denisovanos. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de este entrecruzamiento en las razas actuales? Específicamente, varios estudios han identificado alelos humanos arcaicos introgados a alta frecuencia cerca de genes relacionados con la inmunidad, el metabolismo y la respuesta a las condiciones ambientales como la temperatura, la luz solar y la altitud. El 20% más de ADN de neandertal en asiáticos respecto a los europeos occidentales causaron ciertas diferencias neurológicas observadas en la actualidad. Un reciente estudio realizado mostró evidencia de que las diferencias culturales entre occidente y asiáticos orientales descansan en diferencias en áreas profundas del cerebro. Biológicamente, los adultos blancos estadounidenses mostraron una mayor activación en áreas relacionadas con el lenguaje y el razonamiento, como las áreas de Wernicke y Broca.
mientras que los asiáticos orientales presentaron una actividad más fuerte en las regiones perceptuales, como el área de asociación visual premotora. Del mismo modo, los cerebros europeos tienen que trabajar más duro en el juicio relativo, mientras que los cerebros de Asia Oriental encuentran los juicios absolutos más desafiantes. Además, los adultos de las culturas occidentales procesan la información analíticamente al enfocarse en las características clave, mientras que los adultos de Oriente procesan la información de manera integral. Otro resultado del entrecruzamiento es el nivel de agresividad. Los genes relacionados con la agresividad y la hiperactividad se originan con el Homo sapiens. Y el mestizaje con neandertales condujo a un comportamiento más pacífico en los humanos que heredaron genes neandertales. Los neandertales eran menos agresivos que el Homo sapiens. Los genes relacionados con la hiperactividad y la agresión de hecho solo se encuentran en el Homo sapiens. Los asiáticos y los isleños del Pacífico presentan menos síntomas relacionados con la hiperactividad y la agresividad, como el trastorno de deficiencia de atención con hiperactividad, y los asiáticos orientales obtienen las puntuaciones más bajas en términos de comportamientos agresivos. Por otro lado, sin una ascendencia arcaica de los neandertales, las poblaciones de África subsahariana se verían más afectados por los genes vinculados a la agresión y la hiperactividad, solo presentes en el Homo sapiens. Este hallazgo podría ayudar a explicar las diferencias en violencia o agresión encontradas en las razas humanas de hoy en día. En términos de hiperactividad y agresión en los Estados Unidos, por ejemplo, tanto los inmigrantes de origen asiático oriental como los asiáticos continentales muestran tasas de criminalidad más baja en comparación con las poblaciones de negros y blancos. A nivel general, las puntuaciones más bajas entre las poblaciones humanas actuales las obtienen los asiáticos orientales, seguida de los europeos y luego los africanos subsaharianos. Los investigadores han descubierto además que los tibetanos son herederos del antiguo rasgo denisovano de poder regular la oxigenación de la sangre y adaptarse mejor a las alturas. Finalmente, el cruce con homínidos es responsable en variaciones observadas en el tamaño del cerebro. El Homo heidelbergensis tenía cerebros más pequeños que los neandertales, los denisovanos y los Homo sapiens. Si bien no se ha detectado rastros de cruces de Homo sapiens con neandertales o denisovanos en África subsahariana, como se señaló, los estudios genéticos muestran que el Homo sapiens se cruzó con el Homo heidelbergensis en esta región. Los tamaños cerebrales más pequeños detectados en las poblaciones aborígenes en las regiones tropicales de África y el sur de Asia se pueden atribuir a este mestizaje con Homo heidelbergensis. Importante destacar que esta diferencia en tamaño no tiene implicaciones en inteligencia, ya que la organización del cerebro individual puede ser más importante que el tamaño del mismo. Además de las innumerables migraciones históricas que se han producido, los mismos Homo sapiens han seguido evolucionando por separado en diferentes regiones y no son los mismos humanos que vivieron hace 10.000 años. ¿Por qué no todos tenemos las mismas características? Los procesos de selección y deriva genética que permitieron al Homo sapiens se adaptara a los nuevos entornos luego de salir de África son los responsables. Pero de eso hablaremos en el próximo capítulo. Lo cierto es que al día de hoy los seres humanos somos diversos, diferentes. La genética, la biología, las ciencias conductuales lo demuestran, así como sus expresiones en fenotipo, fisiología, metabolismo, comportamiento, sin entrar en lo social, ideológico y cultural. Pero ser diferente no implica superioridad o inferioridad de unos sobre los otros. La adaptación se encargó de dotarnos con lo necesario para sobrevivir. Nuestro acervo genético nos une, pero también nos confiere individualidad, que es lo que nos hace especiales a cada uno. Todos tenemos el derecho y el compromiso de perseguir los únicos dos planos en los que todos debemos ser verdaderamente iguales, que es ante Dios y ante la ley. Por lo demás, hay que dejar a un lado los prejuicios, pero también los complejos. Después de todo, venimos del mismo lugar y compartimos una herencia común. La prueba de eso está en tus genes. Es todo por ahora. Recuerda suscribirte si aún no lo has hecho. Si te gustó este video, dale like y compártelo. También te dejo otros vídeos si aún no los has visto. Me despido por ahora. Te veo en la próxima. Bye.